usted en algún momento ha bailado punta, ya que millones de personas en todo el mundo han bailado este ritmo en algún momento de nuestras vidas, sin imaginar que es una danza sagrada, que lleva y se siente el espíritu guerrero de la comunidad garífuna y es palpable en cada movimiento. Ustedes de largo escuchan unos 5 tambores de garífuna, usted empieza a menear los pies, porque sí, vale la pena. Bernardo Mejía Ojacho tiene 58 años de ser músico y entre tanto idioma en el mundo, decidió hablar el idioma de la música garífuna. Junto a sus compañeros de Punta Manía, ponen a bailar a chicos y grandes. Yo represento la música, por medio de la música representamos que somos garífunas. Además de contagioso, este ritmo es el pentagrama de su cultura, el cual tiene una connotación sagrada. Es algo que te va a hacer olvidar todo lo que está a tu alrededor. Es una alegría para los que están, los dolientes. Al mismo tiempo, el muerto está tendido, pues es una alegría para todo el mundo antes de ir al cementerio. La punta es una ceremonia fúnebre llamada Panguidi, nueva vida en la lengua garífuna. De ahí empieza todo lo que es lo nuestro, en los velorios, lo que hacían nuestros antepasados. Y es que celebran la partida de sus seres queridos con el mismo amor que festejan la llegada de un bebé. Nayo toca uno de los instrumentos claves en el folclore garífuna. Pues sí. Entonces cada tortuga tiene diferentes sonidos. Sí, cada tortuga. Es como el do re mi en la música. Y a pesar de que la punta garífuna es la más conocida, esta cultura tiene otros géneros musicales como el punta rock, el zambay, sharikanari, arumahani, abeimahani, guanaragua y este último es el baile guerrero. Y desde su creación cientos de años atrás, la punta ha llamado la atención en el ambiente musical. Su majestuosa ejecución con instrumentos de percusión hacen bailar hasta aquel que no baila. Ahí lo tiene, los miembros de Punta Manía tienen décadas aquí en Los Ángeles y es una banda de puntas que saca de Punta Gorda, Roatán, su cultura para presentársela y exponerla a todo el mundo aquí en los Estados Unidos. 227 años de haber llegado a la isla y ser libres van a celebrar en este mes de abril. Y así cerramos nuestros reportajes de la herencia negra en este mes de febrero. Gracias, Dunia, por traernos ese bello reportaje. En otros